Veamos ahora otro tema chico, pero que siempre se ve ligado a insuficiencia respiratoria, para que no desligarlo siempre en forma académica. El EPIT. La enfermedad pulmonar intersticial difusa, que en realidad tenemos acá más de 180 diagnósticos diferentes que pueden estar asociados a enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero vamos a aterrizar fundamentalmente cómo se hace el diagnóstico diferencial y lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, que es una entidad más frecuente, no asociada a otros diagnósticos, o sea, primario de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Es la causa más frecuente. Entonces, digamos que ¿por qué pensamos en una enfermedad pulmonar intersticial difusa? Habíamos dicho que los patrones pueden ser obstructivos y restrictivos. Recuerden que el patrón obstructivo fundamentalmente pasa por el hecho de que el paciente no puede expirar, no puede botar, ¿no es cierto? Entonces el paciente no puede expirar, obstructivo. Entonces el paciente tiene un BEFS1 bajo, una relación de BEFS1 sobre capacidad vital forzada baja. En cambio el patrón restrictivo lo que no puede es inspirar bien, o sea, no hay intercambio inicial. Y eso fundamentalmente se ve una capacidad vital disminuida. Y esos pacientes inicialmente van a expresarse por tos seca. Tos seca. Entonces, el gran factor para pensar en EPIT siempre es lo que preguntan, tos seca y disnea progresiva. Entonces, tos seca y disnea progresiva, disnea de causa no cardiogénica, obviamente. Son lo primero que se presenta, no es patognomónico, obviamente, pero la combinación de tos seca y disnea progresiva, una de las primeras cosas que debo pensar, posibilidades, es que eso sea, ¿no?, sospecha de EPIT. Obviamente, si es crónico, la tos es crónica, más de 3 meses, con mayor razón. Entonces, tos seca y disnea en forma crónica, yo voy a pensar, ¿no?, en forma crónica, yo voy a pensar en EPIT. Y en mi examen, si es que encuentro crépitos gruesos o llamados también crépitos en velcro, ¿no? O sea, el velcro es cuando el pega-pega. Ese es el crépito en velcro, bivasales, es incluso muy precoz y puede escucharse hasta antes incluso de ver ninguna imagen radiográfica que me haga sospechar de fibrosis pulmonar, ¿no? El EPIT, la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces eso es muy característico, ¿ok? La sospecha. La cronicidad, también ya en los pacientes crónicos con EPIT, una de las otras características de ver es ya la acropaquia, el dedo en palillo de tambor, que se ve en el 50% de estos pacientes. Entonces, lo que vamos a tener acá fundamentalmente es un incremento de la matriz miofibrilar, ¿no? Miofibrilar a nivel de esto. ¿Qué cosa es esto? El intersticio, a nivel del intersticio. Acá está el problema. A nivel intersticial, entonces comienza a proliferar fundamentalmente miofibrillas. Este intersticio de un pulmón que tiene una elasticidad que es medida como, ¿cuál es el concepto? Compliance. Compliance, ya hemos hablado de eso, que es la capacidad de la distensibilidad, ¿no?, la capacidad de adaptación a los cambios de volumen. Entonces, esa capacidad de adaptación, esa distensibilidad que tiene el pulmón para adaptarse a los cambios de volúmenes, se llama compliance, y la compliance normal está alrededor de 200 centímetros de agua. Una compliance, ¿no?, disminuida, lamentablemente, asociado ¿a qué? A un incremento de la matriz fibrilar, miofibrilar y de la sustancia colágena a nivel del intersticio. Entonces eso hace que el pulmón se comience a poner duro, resistente. Eso es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, fundamentalmente causada por diferentes, puede ser incluso hasta en forma aguda y generalmente en forma crónica. Y entonces vamos a tener nosotros diferentes patrones, vamos a ver diferentes patrones en la radiografía. Como les decía, los crépitos en velcro, los crépitos gruesos o crujidos, también llamados a veces así, se pueden escuchar incluso muy tempranamente sin ver cambios en la radiografía. Pero los primeros cambios que se suelen ver son los cambios lineares, las famosas líneas B de Kerley, ¿no? Las famosas líneas B de Kerley. Entonces se comienzan a ver líneas B de Kerley,
¿no? Característico ahí. Entonces ese es el famoso patrón lineal. Patrón lineal de lo que es uno de los grandes patrones de lo que es las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Esto suelen preguntar, ¿ah? El patrón puede ser también reticular, patrón reticular como retículo. Puede ser un patrón, ¿no? Tipo panal de abeja, reticular de tipo panal de abeja. Tipo panal de abeja. Puede ser un patrón nodular, ¿no? Entonces, otro patrón característico, o puede ser un patrón retículo nodular. Patrones combinados. Entonces tenemos así que los patrones que uno puede observar a veces, ¿no? En la tomografía, ¿no? Los patrones que uno puede observar a veces en la tomografía, ¿no? Sobre todo el lineal reticular, que es el más frecuentemente visto, los nodulares, el patrón llamado de vidrio deslustrado, que es, ¿no? Es un patrón reticular como si fuera un vidrio o ¿cómo se llama? Un vidrio especial, ese vidrio que tiene esa característica como si lo hubiesen sacado pedacitos, ¿no? Vidrio deslustrado, que hemos visto ahora en el COVID. El patrón también puede ser quístico y de condensación y consolidación. Estos son los patrones tomográficos más frecuentes en el EPIT. Y entonces tenemos para hacer el diagnóstico que la radiografía es útil, pero la imagen fundamental se va a dar por tomografía de alta resolución. Entonces la imagen radiológica tiene patrones importantes, pero en el diagnóstico confirmatorio la tomografía es fundamental, la tomografía de alta resolución para poder definir el patrón. Y el estudio espirométrico, donde lo que vamos a encontrar fundamentalmente es una disminución de la capacidad pulmonar total, de la capacidad vital funcional, y incluso estos dos pueden ser normales o bajos, y un DLCO incluso tempranamente bajo. ¿Ok? Un patrón de difusión de monóxido bajo. Recuerden que el monóxido de carbono tiene la ventaja de poder difundir semejante al oxígeno, y de esa manera nosotros podemos medir cómo está la difusión de oxígeno a nivel de la membrana alveolo-capilar. Entonces eso es importante. Entonces un DLCO bajo tempranamente es precoz para este diagnóstico de DLCO. Entonces, estamos haciendo diagnóstico de PIT nada más, no sabemos la causa todavía. Para poder definir la causa tendremos que hacer todo un proceso diagnóstico y sobre todo una probable biopsia si no tenemos la causa descubierta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un EPIT? Si yo he sospechado, ya sé, doctor, tos, disnea crónica, tos seca con disnea crónica, crépitos en velcro, le he visto un patrón retículo nodular que es el más característico, sí. Pero ¿cuál será el diagnóstico? ¿Qué es lo primero que debo ver en este paciente con esta radiografía? ¿Qué es lo primero que debo ver? Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar las grandes causas conocidas de PIT. Entonces, eso siempre es algo que se pregunta mucho en todo el mundo, ¿eh? Y lo van a preguntar también. Entonces, ¿qué es lo primero? Dicen, ¿qué es lo primero que debes descartar en el diagnóstico de PIT? Pregunta de examen. Entonces, lo primero que debes descartar son las causas conocidas, sobre todo las colagenopatías. ¿Cuáles son las colagenopatías que más producen? Todas las colagenopatías pueden producir un patrón fibrótico, ¿eh? Pero sobre todo, ¿no? La esclerosis sistémica progresiva, el lupus, AR son los más característicos. Incluso la polimiositis. O sea, recuerden que cuando hablemos de polimiositis, habrá un grupo de pacientes que hacen fibrosis pulmonar y incluso marcan un anticuerpo que se llama anti-Jo1 positivo. ¿Se dan cuenta? Hasta esas características pueden haber. Entonces yo puedo estudiar
y definir estos pacientes definiendo una enfermedad de fondo, o de repente el paciente la tiene. Neumoconiosis, una buena historia, me puede definir, vamos a empezar a hablar de neumoconiosis en una de las últimas sesiones, vamos a hablar de neumoconiosis, sobre todo silicosis, asbestosis y antracosis, que son las grandes neumoconiosis, que es el depósito de material inorgánico en el alveolo. Recuerden que el gran protector, el ciliar, puede con muchas partículas, pero partículas menores de 0.1 milímetros o 10 micras, ¿ok? 0.1 milímetros o 10 micras van a llegar al alveolo, y si llegan en mucha cantidad, el macrófago, que es el último retén que nos va a proteger ahí, no va a ser suficiente y va a comenzar a producir un proceso inflamatorio local. Neumoconiosis. De ahí tenemos la neumonitis por hipersensibilidad, que generalmente es por depósito de material orgánico, por ejemplo el pulmón del granjero, el pulmón del campesino, típico, ¿no? Fiebre, ¿no? Intersticios alveolares, es recurrente, eosinofílico, entonces neumonitis por hipersensibilidad. Drogas, hay muchas drogas que pueden ¿no? generar daño a nivel del intersticio pulmonar. Metrotexate, por ejemplo, no se olviden, ¿no? El metrotexato, muy utilizado tanto en oncología como en reumatología. Por ejemplo, la bleomicina como quimioterápico, por lo menos estos tienen que acordarse, la bleomicina. La amiodarona también puede generar fibrosis pulmonar. Y dentro de los antibióticos, siempre recordar a la nitrofurantoína, que suele producir sobre todo procesos intersticiales agudos, ¿no? y neumonitis eosinofílica con patrón agudo. La radioterapia, que generalmente la radioterapia tiene que ver con procesos, ¿no? agudos y subagudos del post-radioterapia, puede generar también fibrosis pulmonar, y procesos infecciosos que pueden generar también, ¿no? algunos infecciones. Agudamente el patrón de virus del lustrado clásico, de los atípicos, el COVID, y algunos patrones, ¿no? crónicos, especialmente parasitarios. Recuerden que también los parásitos pueden generar patrones agudos, el patrón de Löffel, por ejemplo, que se suele ver inicialmente en los pacientes con el ciclo de Loos. Entonces, miren, primero siempre debo acordarme colágenopatía, debo acordarme de neumoconiosis, debo acordarme de la neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? el pulmón del granjero, las drogas y la radioterapia, por lo menos, ¿ok? Si no ha sido ninguna de estas la causa, descartados estos, entonces voy a pasar a enfermedades que me pueden explicar y comenzar a buscar enfermedades, por ejemplo, granulomatosas, como la sarcoidosis, como la histiocytosis séquico, ¿no? proteinosis alveolar, y entonces entro ya a buscar otras formas de PIT, como, ¿no? la linfangioleiomatosis, como decíamos, la proteinosis alveolar, y enfermedades raras. Entonces ya entramos al terreno más específico de PIT granulomatosas y otras formas de PIT que podemos definir. Si ninguna de estas enfermedades me explica, entonces entro en el terreno idiopático. ¿Cuál es la causa idiopática más frecuente? La fibrosis pulmonar idiopática. Entonces la fibrosis pulmonar idiopática no todo entra ahí, no es un cajón desastre, ¿eh? Entonces todos los procesos idiopáticos, hay uno de ellos específico que se llama fibrosis pulmonar idiopática, que tiene características propias. Entonces, la fibrosis pulmonar idiopática suele dar en adultos mayores, generalmente por entre los 55 y 70 años, mayores de 50. Suele dar en varones sobre todo, ¿no? Y sobre todo aquellos que han sido fumadores, antecedente de reflujo gastroesofágico y exposición a metales. Eso siempre hay que tener en cuenta. Es un proceso, ¿no? que empieza generalmente en bases, es de un patrón típicamente, ¿no? retículo nodular inicial y incluso de panal de abeja, bilateral, panal de abeja clásico, y termina produciendo siempre acropaquia.
Estos pacientes suelen tener una evolución de 3 años, ¿no? En 3 años, y sobre todo van a poder detenerse a veces con algunos fármacos, ¿no? Como el perfenidone o el nintedanib, pero no son útiles los corticoides. Siempre recordar que en la fibrosis pulmonar idiopática, no corticoide. No son útiles los corticoides. Y el tratamiento sobre todo va a ser trasplante pulmonar, definitivamente. Entonces, en la fibrosis pulmonar idiopática, en el EPIT, recordar, ¿no? Con esos patrones clásicos, ¿no? Que los pacientes van a terminar generalmente en trasplante pulmonar. ¿Qué complicaciones suelen tener estos pacientes? Recordar que grandes complicaciones de fibrosis pulmonar, los pacientes con fibrosis pulmonar suelen tener, ¿no? Importantes, evolución hacia un pulmón duro que daña el corazón. Entonces, primero produce hipertensión pulmonar. Suele producir hipertensión pulmonar, ya es en el proceso de avance de su enfermedad, y de ahí el cor pulmonar o la falla cardíaca derecha. Entonces un paciente puede ya presentarse con edema periférico, en miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia, ingurgitación yugular, típico de un cor pulmonar como complicación. En el manejo, como decíamos, fundamentalmente está no hay que cesar el tabaquismo inmediatamente, rehabilitación pulmonar y la oxigenoterapia, es muy precoz, es muy bueno, antifibróticos que no van a detener el proceso, pero lo van a enlentecer, ¿no? El perfenidone, el nintedanib, son básicamente los que se usan hoy en día, ¿no? El perfenidone, el nintedanib tiene cierta utilidad, ¿no? Costo-beneficio hay que evaluarlo en cada paciente. La prevención, en algunos casos, especialmente en aquellos autoinmunes, los corticoides son útiles, los inmunosupresores también, depende del diagnóstico. Al final, el trasplante es el proceso final de todos estos pacientes. ¿Ok? Entonces, eso es EPIT. Recordar, en EPIT, lo que más se pregunta es que reconozcan que esa historia clínica es un EPIT. Y eso lo van a ver porque el paciente tiene tos crónica, tos seca, disnea progresiva, crépitos en velcro, ¿no? Un patrón de vidrio esmerilado, o también llamado vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, un patrón en panal de abeja, son los más críticos, los más frecuentes retículo nodular, ¿no? Entonces, y sobre todo los diagnósticos diferenciales, la asociación que puede haber con colagenopatías, neumoconiosis, hipersensibilidad a drogas, radioterapia. Y por último, como decía, la otra gran pregunta de fibrosis pulmonar puede ser fibrosis pulmonar idiopática, donde la característica de la fibrosis pulmonar idiopática, varones mayores de 50 años, que han fumado, que han tenido exposición a veces a humo, y que la progresión es inexorable hacia la falla respiratoria crónica. Trasplante, finalmente.